Cuéntame un poco tu edad, qué edad tienes, dónde estudias, en qué curso estás. Eso es súper importante para el registro, pero sobre todo, eh, partamos por el principio. ¿Cómo fue la pandemia para ti cuando partió? Es decir, hace 2 años atrás, el 2020, cuando partió el tema del confinamiento, cuando las clases se suspendieron. Necesito que me cuentes un poco cómo asumiste esa nueva realidad. Bueno, primero que nada, mi nombre es Raúl Riveros, tengo 16 años y voy en el Liceo Altos del Macay, voy en tercero medio. Y cuando la pandemia empezó, yo iba en el colegio Alborada y igual fue realmente choqueante no poder ir a clases, estar encerrados, no poder salir de nuestras casas y aumentó un nivel de estrés ya que el estar encerrado me hizo muy mal pero gracias a eso me di cuenta de lo que me gusta hacer, que me gusta maquillar, aprendí muchas cosas buenas durante la pandemia y eso es lo que rescato de ella. Y también la pandemia me enseñó a convivir conmigo mismo, porque yo antes salía, tenía amigas, amigos, y me costó mucho enfrentar un lapso de soledad así inmenso, pero después uno se acostumbra y aprende a convivir con uno mismo, que es lo que uno tiene que aprender a hacer, porque ahí uno se va dando cuenta de que realmente las personas van a tener que crecer, nosotros vamos a tener que crecer los adolescentes y vamos a tener que irnos y vamos a estar solos. Y eso me enseñó bastante y me ayudó a darme cuenta de todo esto. La gente joven, como tú, hablemos de jóvenes de 14, 15, 16 años, había cierto miedo a la soledad, ¿no? Por el tema de la pandemia, por ejemplo, al no sociabilizar. Me imagino que también sentiste fuerte el tema de la soledad y lo que tú me dices, encontrarte a ti mismo es súper importante, porque esa introspección muchas veces no se da porque estamos constantemente bombardeados por información. ¿Cómo viviste ese proceso? Ese proceso primero del miedo, después de tal vez conocerte a ti mismo un poco más y sociabilizar a lo mejor de una manera distinta después de la pandemia. Hablemos de cómo era tu vida antes y después, considerando que la pandemia ha sido 2 años, 2020-2021. Cuéntame un poco cómo te ves ahora, a diferencia del año 2020 al 2022. ¿Qué cambió profundamente en ti en estos 2 años? Sí, igual fue muy difícil, por ejemplo, podría decirlo yo en mi caso, y para la mayoría de los jóvenes de mi edad, de 16, los que empezaron la pandemia, y algunos más, se podría decir que sí, había bastante miedo, porque los jóvenes recurrentemente nosotros necesitamos como amigos, necesitamos como apoyarnos en alguien que no sea solamente la familia, y eso cuesta después el desapego y tener que volver a reencontrarse después con las personas es bastante impactante, la verdad. Mi vida antes era bastante común, la verdad. Como que yo no era igual, yo me vestía diferente, yo no tenía el pelo así, yo no viví los cambios que viví en pandemia. Sí, en pandemia yo aprendí a conocerme y yo dije, esto me gusta, esto quiero hacer, esto quiero hacer, me quiero maquillar, quiero pintarme, quiero hacerme tal perforación. En pandemia yo me di cuenta de todas las cosas porque yo me empecé a mirar más al espejo. Empecé a mirarme a mí mismo y darme cuenta de todas las cosas y mis cualidades y todas las cosas que yo quería cambiar y las que podía cambiar yo las cambiaba. Y realmente yo siento que si yo mirara a mi yo de antes y lo comparara con mi yo de ahora, yo preferiría a mi yo de ahora realmente porque de verdad me di cuenta, al estar tanto tiempo solo, me di cuenta de quién era y me conocí mejor y eso me ayudó bastante, la verdad. Raúl, y si yo te pregunto en este minuto, ¿quién eres? ¿Cómo te definirías? Esta pregunta igual es bastante compleja porque con el paso de la pandemia yo me he enfrentado a bastantes cambios y ya que tengo muchas redes sociales como que
yo me creé una identidad de red social y esa es la persona con la cual la mayoría de personas conocen. No todos conocen a Raúl Riveros, la mayoría de personas conocen a otra persona, Nasty Bae, como se podría decir, que es mi Instagram, ya que yo subo muchas cosas con el paso de la pandemia. Empecé a publicar todas mis cosas, empecé a socializar más y eso. Vendría a ser tu alter ego. En el fondo el alter ego es una proyección de uno mismo, pero donde uno se da a, o se muestra o como tú realmente eres o como te gustaría ser. Más que crear un personaje es una proyección de uno mismo. Eso pasa y a veces ocurre que uno podría caer en un tema de que no sabes cuál eres realmente tú, a pesar de que tú eres ambos. Eso ocurre y es un alter ego, ¿ya? Por lo tanto, tal vez esta persona es tu alter ego. Y yo creo que tal vez durante la pandemia se fortaleció porque además las redes sociales cobraron más importancia. Me queda claro, me queda claro. Ahora, ¿cómo sientes tú que la gente percibe eso? ¿Cómo la gente percibe a tu alter ego en relación a cómo te perciben a ti? Realmente yo siento que mi alter ego es la versión mía, la que más destaca, la versión con más personalidad, porque ya que yo en pandemia no solía conversar con nadie y creé este alter ego. El alter ego sabe conversar mucho más que yo realmente, porque yo naturalmente en pandemia yo no podía conversar con nadie y yo no tenía la capacidad de poder comunicarme con más personas en método eh, en métodos físicos, solamente me podía comunicar con personas virtualmente. Y en ese momento empecé a crear mi alter ego y me empecé a dar cuenta de que realmente yo quería ser otra persona o yo quería aparentar otra cosa diferente, pero siempre como a mis gustos, para que a mí me guste. Yo no genero un alter ego para dar a ver a las otras personas los que ellos quieran. Lo que yo quiero es lo que yo muestro. Perfecto, Raúl. Para terminar, eh, ya para cerrar, súper interesante en todo caso. em, ¿Cómo crees tú que los adultos ven a las personas de tu edad? ¿Cómo hay una mirada adultocentrista tal vez en la sociedad? ¿Cómo te has sentido que los adultos comprenden a los jóvenes? ¿Le dan el tiempo de escucharlos? ¿Los jóvenes tienen que ser rebeldes de pronto para hacerse notar porque si no simplemente no son escuchados por la sociedad? Personalmente siento que los adultos nos ven de una manera muy diferente a la cual miraban a gente de 10 años atrás o cosas así, por ejemplo, porque nosotros somos la generación la cual ha tenido que vivir un ciclo escolar muy diferente a la gente de generaciones anteriores, a gente mayor, se podría decir. Y ellos se dan cuenta de que para nosotros es muy diferente el método de aprendizaje, ya que como hemos tenido que estar por bastante tiempo de manera online, nosotros hemos pasado muchas cosas diferentes, diferentes tareas, diferentes trabajos. No es lo mismo que ir a la escuela. No era lo mismo que ir a la escuela. Y esto también nos dice que nosotros igual somos unas personas que tienen una capacidad menor de sociabilizar, por ejemplo, se podría decir, ya que nosotros al estar tanto tiempo encerrados nos costó mucho y nos sigue costando. Por ejemplo, a mí me cuesta generar una relación física con alguien, una conexión, una conversación, ya que al estar tanto tiempo aislados es muy diferente. Uno se conoce a sí mismo, pero desconoce a los demás.